Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir viendo este tema que cada vez da más de sí. Vamos a dejar un poco el tema del anticristo en sí, aunque vamos a retomarlo más adelante, las características y otros detalles que aún no hemos dado para meternos en la estatua de Nabucodonosor. ¿Cuántos han escuchado hablar de este tema? No, bueno, está en la Biblia, es bíblico, es bíblico. Lo hemos leído, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor, Raúl. Es una enseñanza con muchísimos datos históricos, la de hoy. Le he puesto la estatua de Nabucodonosor y comenzamos diciendo que el libro de Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El 45% de este libro es profecía, que no es poco, hemos dicho el 45% es profecía. Contiene profecías muy importantes sobre los tiempos finales. Es un poco complicado la interpretación de este libro porque emplea mucho el lenguaje simbólico. Hemos dicho que la Biblia se puede leer en tres lenguajes: literal, espiritual, simbólico. Contiene mucho lenguaje. ¿Sí? ¿Sigo hablando? Porque escuchaba como... también está escrito en su mayoría en hebreo, como la mayoría del Antiguo Testamento. Pero este libro, a excepción de otros, contiene versículos en arameo. Hay una mezcla de los dos idiomas. Hasta tal punto que algunos versículos comienzan en un idioma y el mismo versículo continúa en el arameo. Si tendría que haber traído una muestra, por ejemplo, bueno, después lo vamos a decir. Una de las profecías más destacadas fue la de la estatua de Nabucodonosor. Vuelve al anterior, por favor, Raúl, donde está la estatua. Nabucodonosor tuvo un sueño con esta estatua. Y vamos a ir mirando paso por paso qué significaba esa cabeza de oro, ese pecho y brazos de plata, ese vientre y mulos de bronce, las piernas de hierro y los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, y también qué significa esta piedra que destruyó los últimos 10 reinos. Seguimos. ¿Quién fue Nabucodonosor? Un rey de Babilonia. Fue el gobernante del imperio babilónico, quien destruyera el primer templo de Jerusalén, construido por Salomón, llevando cautivo, aparte, no todo el pueblo de Israel, sino en aquella ocasión se eligió a lo mejorcito, a los príncipes y los jóvenes del pueblo de Israel, para llevarlos cautivos a Babilonia. Esto sucedió en el año 587. Actualmente, donde se encontraba Babilonia, se encuentra Irak, el pueblo de Irak. Los judíos estuvieron 70 años cautivos allí en Babilonia, los que fueron deportados. El profeta Jeremías escribe también sobre esto. Jeremías escribe mucho de esta cautividad en Babilonia. Él fue llevado aún antes que Daniel a esta cautividad. El capítulo 2 de Daniel relata que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en el sueño el rey observó una estatua, la que habíamos visto anteriormente. El rey, no Daniel. Daniel luego, lo veremos si tenemos tiempo hoy, después que interpreta el sueño de Nabucodonosor, tiene una visión muy parecida, pero ya no con una estatua, sino con bestias. Que a ver si podemos empezar a verlo hoy, si no ya será dentro de 2 semanas, porque hay 2 semanas, 2 miércoles que nosotros no estaremos, pero que es correlativo con la estatua con la que soñó Nabucodonosor. Dice cabeza de oro, brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies de hierro y parte de barro cocido. El sueño lo dejó muy turbado a Nabucodonosor, muy perturbado,
Y entonces él, ¿qué hizo? Mandó llamar a todos los magos, los astrólogos, los sabios de su reino, para que le dijeran no solo la interpretación del sueño, sino que le dijeran también el sueño que él había tenido, porque él se había olvidado del sueño. Él soñó, se levantó, se encontraba sumamente perturbado, angustiado, no sabía por qué, pero sabía que había tenido un sueño que lo había removido un poco. Entonces él llama a todos sus magos, pero que dice la Biblia que no halló a nadie capaz de interpretar su sueño en su corte. Nadie lo pudo interpretar. Eran buenos astrólogos, los babilonios, y hechiceros. Se dice que eran los mejores astrólogos y magos del mundo de aquella época, aún mejor que los hechiceros de Egipto. Y sabemos que en Egipto habían pasado como, podríamos decir, casi milagros, pero que venían de la fuente diabólica, que no vamos a entrar en ese tema. No solamente los babilonios desarrollaron la astrología, sino también el estudio de las estrellas, la hechicería, sino que también estudiaban la astronomía. Pasamos a la siguiente. Dice, para que veáis la palabra, que lo pone, que no lo inventamos, no estamos sacando de internet cositas, sino que la palabra lo dice: en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños, se perturbó su espíritu, se le fue el sueño, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, mi espíritu se haya turbado por saber el sueño. Seguimos con la siguiente, por favor. Y respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Yo soñé, pero no sé lo que soñé, me olvidé el sueño. Si no me mostrareis el sueño y su interpretación, él pedía dos cosas: seréis hechos pedazos. O sea que era tajante. Y vuestras casas serán convertidas en muladares, en ruinas. Destruiría a todos los magos, los hechiceros, sus familias y sus casas. Esa era la consecuencia. Pero ninguno pudo darle ninguna respuesta. Y de hecho que los mandó matar a todos. Pero entre los cautivos que habían sido deportados de Israel, había 4 muchachos judíos. Y estos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los que se les cambió los nombres por nombres paganos, que todos eran en honor a una divinidad pagana. El dios Nebo, al dios de la luna, se les cambió el nombre porque se les quería cambiar aún su identidad. Pero a pesar de todo, algunos de ellos, no todos, algunos de los que estaban cautivos de los israelitas sí que podían seguir teniendo su culto, sus reuniones, su adoración en forma privada. Acordémonos que Daniel, ¿qué hacía? Abiertas las ventanas de su habitación, mirando a Jerusalén, oraba, como acostumbran los judíos, 3 veces al día. Esto no lo tenían prohibido de hacer. Daniel 1:20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó a estos 4 muchachos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Quiere decir que ellos podían también ser condenados a muerte si es que ellos no le daban la interpretación del sueño. Entonces, ¿qué pasó? Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Me imagino cómo estaría Daniel, porque era un joven, no era una persona adulta, era un joven y estaría temeroso porque sabía que Nabucodonosor hacía una promesa y la cumplía y no tenía ningún problema de cortar cabezas. Entonces, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, en oración, pedirle a Dios la revelación, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces Dios le reveló
el secreto a Daniel. Cuando él oró, fue revelado en visión de noche. Quiere decir que Dios, el mismo sueño que había tenido Nabucodonosor, se lo dio a Daniel y le dio la revelación de la estatua, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué bueno, aquí para mí hay una enseñanza espiritual muy buena, que cuando hay cosas por las que pasamos, que nos perturban, o aflicciones o problemas, que vayamos siempre a Dios en oración y que Él puede hacer lo que ningún mago, ningún astrólogo, ninguno que echa las cartas al tarot, ni nadie, solamente Dios puede hacer la revelación. Y seguimos con la siguiente, por favor, Raúl. Dice, cada una de las partes de la estatua representan un imperio que regirían al mundo. La historia secular ha comprobado que efectivamente esto se ha cumplido al pie de la letra. Daniel 2:38 dice, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, le está hablando ya a Nabucodonosor, diciéndole, transmitiéndole la revelación que había tenido por medio de un sueño de parte de Dios. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le dice Daniel al Nabucodonosor, qué nombrecito. Seguimos. Esta era, bueno, está representada de esta manera, la cabeza de oro que vio tanto el rey en su sueño y vio también por revelación divina, lo vio Daniel por revelación divina. Seguimos, por favor, con la otra. La cabeza de oro representa a Nabucodonosor y al imperio babilónico. A Babilonia se le llamaba la ciudad dorada. Los babilonios eran conocidos por su amor al oro. Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro y quiso edificar Babilonia como una ciudad de oro. Había muchísimo oro en Babilonia. Ordenó hacer una estatua que medía 27 metros de altura, o sea que era bien alta, por 2,7 metros de anchura. No era una estatua pequeña, era una estatua que sobresalía, ¿no? Cuando Heródoto, que era un historiador griego, visitó Babilonia 70 años después de la muerte de Nabucodonosor, dijo que nunca había visto tanto oro como había en Babilonia. Nabucodonosor y los reyes que le siguieron eran escoltados y sentados en un trono de oro. Era una opulencia. La corte leía la antigua épica de la creación tal como había sido escrita por los babilonios. Ellos se inventaron una historia de cómo había sido creado el mundo. Y tenían una épica que la leían. También honraban a Marduk, su creador y Dios. Tenían este Dios. Declaraban que el rey, también adoraban al rey como representante terrenal de Marduk. Ellos pensaban que Nabucodonosor era el representante de este Dios pagano en la tierra. Declaraban que el rey gobernaba no solo los pueblos, sino sobre los animales y las aves y toda la creación, palabras de las que se hace eco Daniel en su saludo al rey. Esto no tiene mayor trascendencia. Seguimos. Una puntuación. Asiria, caldeos o Babilonia es lo mismo. Cuando leemos en la Biblia Asiria, caldeos o Babilonia es exactamente lo mismo. Es la actual región de Irak, para que nos ubiquemos en el mapa. Actualmente los países de Irak e Irán se encuentran en el mismo marco geográfico. Irak, Irán, creo que Irak en mayor medida e Irán en menos. La primera vez que se utilizó la palabra Babel, de donde viene Babilonia, fue cuando se construyó la Torre de Babel en Génesis, que fue la confusión de los idiomas. O sea que era un imperio que venía ya de mucho tiempo después. Seguimos mucho tiempo antes. Aquí tenemos los brazos de plata. ¿Seguimos? Después, dice la palabra, después de ti, le decía Daniel, se levantará otro reino inferior al tuyo.
Qué visión tan clara que Dios le dio a Daniel. Casi todos los eruditos concuerdan con que Daniel 2:39, la frase que pone arriba, se refiere al imperio medo-persa, el cual tomó el lugar y poderío del imperio babilónico. O sea que Medo-Persa derrocó a Babilonia y tomó el control de aquel lugar en lugar de Babilonia. La palabra para plata en arameo es también, bueno, ahí lo puse mal, significa tributos. Los medo-persas se hicieron conocer por su sistematización tributaria. Todos los tributos o impuestos se pagaban en plata, no en dinero, sino en plata. A diferencia del imperio babilónico, donde los tributos se pagaban en oro. De modo que la plata es símbolo del segundo imperio, medo-persa, que surgiría y dominaría toda aquella vasta región. Esto lo vamos a ver también representado, estos imperios, por medio de las bestias, que ya les dije anteriormente, de las bestias, de la visión que tuvo Daniel, que los imperios, en vez de estar representados por partes del cuerpo, están representados por bestias. Un oso, un leopardo, un oso que tiene un lado más alto que el otro con 3 costillas en la boca. Daniel iba recibiendo todas estas visiones y la palabra pone que él también se turbaba en sus sueños, porque él no entendía qué eran esos sueños. Y seguimos con la siguiente. Este es el vientre, ¿no? Sí, vientre y muslos de bronce, que fue el imperio griego en el año 333 a.C. El vientre y los muros de bronce fue el imperio griego, de donde había salido un gran gobernador que habíamos nombrado la semana pasada, que era que había conquistado el Alejandro Magno. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, había salido de este imperio. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, le dijo Daniel. Así como nuestra sociedad moderna se vale de plástico para confeccionar infinidad de objetos funcionales y decorativos, el bronce fue el material que por excelencia emplearon los griegos para hacer casi todo lo que necesitaban. Todo esto, tener en cuenta que Daniel lo está mirando, lo está viendo, lo está recibiendo muchísimos años antes que aconteciera. Así que para él todo sería novedoso, claro, asombroso. Instrumentos musicales. No sé, no me fui. Voy a hacer todo lo que necesitaban: instrumentos musicales, carruajes, vasijas, herramientas de trabajo, puertas, armas de guerra, estatuas, utensilios de cocina, armaduras, muebles, accesorios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un soldado medo-persa vestía un turbante, una túnica con mangas largas y pantalones, todo de tela, lo que era conocido entonces por Daniel. Mientras que un soldado griego llevaba un casco de bronce, una coraza de bronce, un escudo de bronce y una espada de bronce. Seguimos. Estas son las piernas, qué gordotas. Estas son las piernas de la estatua. Seguimos. Piernas de hierro representa al imperio romano desde el año 200 a.C., un imperio que duró 1000 años aproximadamente. Fue el imperio más longevo, más largo. Y pone: el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, este imperio desmenuzará y quebrantará todo. Este imperio está representado por las piernas de hierro. Aplastaba y pisoteaba todo a su paso. Era una máquina trituradora, el ejército romano. Un imperio prácticamente invencible. Los césares lograron consolidar en Roma uno de los mejores imperios de la historia.
Su trascendencia fue impresionante. El Imperio Romano duró 1000 años, más o menos, años arriba, años abajo, siendo el imperio de más larga duración. Por eso, en el sueño de la estatua de Nabucodonosor, el Imperio Romano está representado por 2 piernas de hierro. Las piernas son largas porque es el imperio que más tiempo duró. Hasta ese detalle recibió Daniel. El Imperio Romano se divide en 2 tras la muerte del emperador Constantino. ¿Quién fue Constantino? Fue el primer papa de la Iglesia romana. Hasta antes de Constantino, los cristianos fueron perseguidos y masacrados por los romanos. Y de eso hay mucha evidencia. ¿Qué pasó? Constantino fue un excelente político. Él vio en el cristianismo una amenaza que no podía tolerar. Además de todas las religiones paganas que se practicaban en el Imperio Romano, generando división en lugar de integración, ahora el cristianismo ganaba cada vez más adeptos. ¿Qué hablamos cuando decimos cristianismo? El Evangelio, ¿no? Hablamos de aquellos que creían en un solo Dios, el politeísmo, siendo que en Roma y en los demás pueblos reinaba el politeísmo. Y entonces el cristianismo iba ganando terreno. A Constantino esto no le gustaba porque se sentía él atacado. Constantino, en su intento por evitar que se dividiera su imperio romano, adopta el cristianismo sin convertirse, sin entregar su vida a Dios, adopta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, para que su imperio no se dividiera, porque el cristianismo estaba creciendo. Seguimos, pero a pesar de los esfuerzos de Constantino, el Imperio Romano se terminó dividiendo en el Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Romano de Occidente. Primero cae el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma. Y luego el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, en honor a su nombre, Constantino. Le pusieron Constantinopla, la actual Estambul y capital de Turquía, en el año 476 de la era cristiana. Desapareció verdaderamente el Imperio Romano con las caídas del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Occidente. Creo que hay una. ¿Puedes pasar la división primero, Raúl, del mapa? El mapa que está dividido. ¿Lo puedes poner primero? Así quedó dividido el Imperio Romano. De aquí, de donde está esta línea para aquí, y de donde está esta línea para allí, adoptaron lo que sería el catolicismo ortodoxo. Seguimos con la anterior, por favor. La anterior. La Iglesia desapareció verdaderamente. La Iglesia católica romana hizo sobrevivir al Imperio Romano. O mejor dicho, el Imperio Romano sobrevivió en la Iglesia Católica de Roma, porque encontró fuerza en Roma. Con un papa que es casi un César, un emperador, un hombre que se cree Dios en la tierra. Y los emperadores o césaros romanos eran tratados o se hacían tratar como dioses, como divinidades. La palabra del César, ¿qué era? Era una divinidad. Todo lo que el César decía se tenía que hacer.
¿Os acordáis que los Césares les ponían también los laureles como corona, como para coronarlos? La palabra papa deriva del término hebreo Abba. Cuando nosotros leemos en la Biblia que hay un pasaje que pone Abba Padre, es Abba en hebreo, que es Padre. Abba, que significa Padre, y está solo reservado a Dios. O sea, el Papa de Roma está usurpando el título de Padre. Se hace llamar Santo Padre, solo reservado a Dios el Padre, como pone Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Seguimos. Al Papa de Roma, además, se le llama sumo pontífice. Pero el Evangelio, bueno, en Hebreos, dice que el sumo sacerdote, sumo pontífice, es Jesucristo, no es el Papa, el Hijo de Dios. O sea, el Papa de Roma usurpa también el título de Dios Hijo. Hebreos 4:14 pone, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que se traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Finalmente, el Papa romano se hace llamar Vicarius Filii Dei, o sea, el Papa de Roma. También usurpa el título del Espíritu Santo como representante, porque Vicarius significa vicario representante, del Hijo, del Figli, de Dios, Dei. El representante de Jesucristo no es el Papa, es el Espíritu Santo, no es Juan, no es Pablo, ni Pedro, no es ningún nombre. Pero así se han instituido las cosas hace años atrás y así la gente se lo sigue creyendo, lamentablemente, hasta el día de hoy, que Roma tiene el poder espiritual sobre sus fieles. Seguimos con la otra, por favor. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que el Papa romano usurpa el lugar de Dios. Siendo hombre, se sienta en un trono como si fuera Dios. ¿Seguimos? Otra de las formas en que perduró el Imperio Romano es a través del derecho romano, que es la base del derecho occidental. Bien sabido es que aquellos estudiantes que están en la universidad estudiando derecho, una de las asignaturas es derecho romano, que es el que pone las leyes por las que nosotros nos tenemos que regir. Seguimos. Seguimos, por favor. El Imperio Romano finalmente cayó, pero perduró en la historia a través de la Iglesia Católica Romana y del derecho romano, la base del derecho en Occidente. ¿De dónde surgirá este nuevo y último imperio que está representado por los pies? Los pies, que es el nuevo y último imperio, son la continuación de las piernas, el viejo imperio romano. Las piernas eran de hierro y los pies, el nuevo y último imperio también son de hierro, tiene reminiscencias del viejo imperio romano, pero están mezclados con barro, lo cual implica cierta debilidad. O sea que el último imperio tiene que descender de Roma. Es claro, porque los pies están a continuación de las piernas. Tiene que tener raíces en el viejo imperio romano y está representado por la Unión Europea, que existe dentro del marco geográfico. La Unión Europea está ubicada, existe dentro del marco geográfico del antiguo Imperio Romano, conquistado por Alejandro el Grande. O sea, el Imperio Romano resucitado es la Unión Europea. Además,
estado propio, ¿no? El imperio. Sí, es un estado propio. Es un estado propio, es un estado... El Vaticano dentro de Roma. Sí, es un estado que tiene sus propias leyes, su propia guardia real, la guardia suiza, y nada, ahí lo que se hace y lo que se cuece ahí es indiscutible. Va a misa, como dice el pastor. ¿Habéis estado en el Vaticano? No, Sí, una preguntita, porque decías al principio que bueno, con Constantino Se dividió el imperio. era cristiano porque creía en Dios, porque era monoteísta, o ya realmente era cristiano porque creía en Jesucristo, porque ya estamos hablando de 200 y pico. Bueno, cristianos en el sentido no simplemente que creían en Jesucristo como Salvador, sino que tenían un solo Dios, eran moniteístas y no politeístas. Eso se daba por hecho, pero eran cristianos porque creían en Jesucristo. Supuestamente sí tenían que creer, Ya supuestamente sí. Ya era cristiano. Sí, supuestamente tenían que creer, por eso también los persiguieron. Tú has estado en Roma, Chimo, tú has estado en el Vaticano, tú has visto la asquerosidad que hay en el Vaticano, perdonadme la expresión, de riquezas, de oro, de joyas, es increíble cuando hay gente, mendigos que están en la puerta, descalzos, pidiendo y nadie les hace caso. Ahora, porque en la época, imagínate Claro. cómo vivían ellos, cómo vivía la gente. Y cómo vivía la gente. La curia romana, bueno, es que es algo, yo he estado 2 veces y las 2 veces he salido con el estómago revuelto. Esto se recata, pero en aquella época aquello era un lupanar, ¿no? Claro. Y luego encima están las catacumbas romanas. Tú has visitado las catacumbas. Nosotros estábamos en un hotel justo al lado de las catacumbas Domitila. Y es algo que el Vaticano romano está queriendo echar por tierra, que no hubo persecución a los cristianos, que eso nunca ha pasado. Cuando todos sabemos, que no sé cómo lo va a hacer. ellos quieren decir que eso no pasó, que eso no existió. Ahora, una prueba, que están las catacumbas. Las catacumbas, entrar en las catacumbas es escalofriante. Y en las catacumbas estaban aquellos que necesitaban seguir viviendo. Nosotros hemos estado y la condición de vida, realmente yo creo que o morían ahí adentro o si salían, porque tenían que salir a buscar comida, que muchas veces enviaban a los niños, porque los niños no pasaban más desapercibidos que un adulto que iba a buscar comida, pero aquello era estrecho, oscuro, en las que nosotros visitamos te dejaban entrar hasta cierto lugar, después ya estaba, porque claro, eso corres un cierto peligro, aún hasta de perderte ahí adentro. Húmedo, totalmente mojado, frío, y en la misma piedra están excavados lo que eran las camas de ellos. O sea, que dormían en un lugar insalubre, se enfermaban, y que ahí realmente no podían vivir, sobrevivían cada día. No obstante, y eso a mí me conmovió mucho, no obstante, ellos ahí adentro, los cristianos hacían sus cultos. Los que habían podido tener partes de la Escritura, se llevaban la Escritura, se las aprendían de memoria para poder recitarlas, y ahí ellos se ayudaban de alguna manera. Un niño iba a buscar agua, otro niño iba a buscar comida, muchos niños los mataban, y los que osaban salir de ahí directamente eran enviados al circo romano, ¿cómo es que se llama? Ahora no me sale. El Coliseo. Hace poco se pasó un documental muy bueno del Coliseo, que no solamente era para hacer fiestas, para hacer un show, para presentar sus últimas tecnologías, sino que ahí eran enviados todos los que se decían cristianos y realmente o tenían que luchar con los gladiadores y perder la vida. Las mujeres eran enviadas a ese circo en la arena con sus bebés en brazos, aún embarazadas, y perdían la vida, porque ahí ellos estaban y les largaban a los leones y se los comían. O directamente
eran antorchas humanas, les encendían, les prendían fuego a los cuerpos, estando vivos. Y se dice que, a mí con esto se me pone la piel de gallina, se dice que esa canción, ese coro que nosotros lo cantamos muy poco, pero que dice al que nos amó y nos salvó y con su sangre nos compró y nos redimió, esa era la canción que ellos cantaban cuando estaban siendo comidos por los leones. Ser cristiano era dar la vida. Ser cristiano entonces era dar la vida. Y el emperador y Diocleciano y el emperador Adriano, que fue el que luego ya hizo desaparecer toda esta religión, porque esta religión cristiana venía de los judíos, y ellos no querían una religión monoteísta. Entonces fue cuando en el 132 en Jerusalén dice, basta de cristianos, no queremos saber nada que no quede ni la sombra de lo que se llama cristiandad. Ahora Jerusalén se va a llamar Palestina. Y en el 132, por el emperador Adriano, vamos a ver un vídeo cuando volvamos del viaje de Israel, se le empezó a llamar Palestina, un lugar que nunca existió realmente. Entonces fueron aberraciones las que se hicieron en nombre de Dios. Porque era verdaderamente, yo a veces, yo lo pienso, digo, ¿cuántas veces nos cuesta venir a una reunión? Estos cristianos daban la vida por vivir por Cristo. Esto para mí siempre ha sido sumamente conmovedor. Pero bueno, seguimos, por favor, Raúl, es una acotación nada más, es al margen. Si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a Roma, visitar el Vaticano, visitar el Coliseo está bastante destruido, pero según lo has visto, ¿verdad? Según los historiadores, es que os digo, hace poco, hace unas noches pasaron un documental de la riqueza, la opulencia, el oro que había en el Coliseo, asquea. Y ellos estaban ahí peleando los gladiadores y si al emperador Nerón, se le ocurría decir que un cristiano tenía que pelear con aquel, y con todas las desventajas, sin armas, estando mal alimentado, y él hacía así, para arriba, el pobre cristiano viviese, así, lo tenían que matar y morir en ese momento. El emperador Nerón fue el que incendió Roma, y quien, según él, fue el culpable, los cristianos. ¿Qué es lo que está pasando con los judíos? Culpable de todo, aunque no lo sean, pero alguien tiene que cargar el chivo expiatorio. Sí. Y es así hasta el día de hoy. Y todo viene de Roma, del Vaticano, del Estado, como tú bien estás diciendo, es un Estado que domina, que manda, que pone sus leyes. Ahora están diciendo, bueno, el Papa está diciendo que los evangélicos nos iremos todos al infierno, porque somos herejes. Y eso lo dijo ahora, hace días. ¿Cuándo habéis visto al Papa Francisco o a cualquier Papa anterior que haya salido a dar una charla con la Biblia en la mano? Nunca. No tienen ni idea de lo que dice la Biblia. Los herejes somos nosotros porque tenemos la palabra de Dios. Vaya, seguimos, Raúl. Bueno, la estatua de Nabucodonosor, vemos los pies. Bueno, creo que los pies lo vimos. Tenía pies de barro cocido hierro. Esta parte de la profecía habla sobre nosotros en la actualidad. No es sobre el pasado, sin lugar a dudas es una descripción de nuestro presente. El barro cocido simboliza países débiles. En la Unión Europea, ¿cómo está conformada? Con países que son sumamente débiles y países que son muy fuertes. El barro significa aquellos países, representa a los países débiles, mientras que el hierro evidencia la continuación del Imperio Romano. Las piernas, la continuación llega hasta abajo, que se mezclan los países fuertes con los países débiles. Estas son naciones fuertes que en algún momento pertenecieron a Roma. Debemos prestar mucha atención, porque tal y como señaló Jesucristo en el Evangelio de Mateo,
Sabemos que lloverá cuando el cielo está nublado, dijo Jesús. Preparémonos entonces y conozcamos lo que anuncia esta profecía bíblica, porque estas palabras fueron dejadas por Dios hace miles de años, especialmente para los hombres y las mujeres de hoy en día. Estos pies representan a Europa y consecuencialmente a la Unión Europea, el mayor bloque comercial y político del mundo. Seguimos, por favor. Está hablando, mi ayudante está hablando. El Imperio Romano fue dividido, como hemos visto, y dicha partición dio origen a lo que hoy conocemos como Europa. Esta división coincide perfectamente con los 10 dedos de la estatua, mezcla de barro, cocido y hierro, como continuación del hierro del Imperio Romano. Simultáneamente, al estudiar Daniel capítulo 7, que es cuando Daniel recibe la visión de las bestias, de las 4 bestias, observamos que el autor describe un cuerno pequeño. Sí, posiblemente podamos empezar a ver un cuerno pequeño, como un imperio que a su vez surgirá de lo que hoy es Europa. Nace este de los 10 cuernos, o países que pertenecieron a Roma, y posteriormente en Daniel capítulo 8, ambos imperios se fusionan. Este imperio que nace en Europa y que es continuación del romano es el Vaticano. En otras palabras, la profecía nos presenta 2 poderes sucesivos en la historia que comparten el mismo símbolo, el hierro, lo que indica claramente que uno es continuación del otro y que el Vaticano es en realidad la versión religiosa, política de un imperio que jamás murió. El Imperio Romano nunca desapareció. Sigue vigente a través de la religión, que es lo que Apocalipsis llama la Gran Babilonia espiritual. Babilonia espiritual. Porque hay otro tipo, no hay una sola Babilonia, está la Babilonia política, que es Estados Unidos. Sí, Sebastián. No, cuando estamos hablando antes de los países y de Europa y que surgiría un imperio y tal, me estaba acordando de eso que has puesto últimamente, del cuerno pequeño que emerge. Sí, ahora lo vamos a ver, esto de los cuernos, hemos nuevamente. dicho que cuernos es igual a reino, poder, gobierno, simbológicamente. Roma está ahí como camufladita. Viene una piedra que destroza los pies, por lo tanto la estatua se tambalea y cae. Seguimos. La piedra que desmenuza los pies. Y dice Daniel, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, de estos reyes, de los 10 países, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero este reino permanecerá para siempre. ¿Qué reino será este? El reino de Cristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, no fue una mano que lanzó esta piedra, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Fue Dios mismo quien hizo desaparecer estos imperios. ¿Seguimos? Ahí está. Tal como hemos visto, han surgido a través de la historia de la humanidad 4 potencias mundiales. Babilonia, Medo-Persa, griegos, Roma. Mismas, no sé, que ya habían sido descritas desde hace miles de años por la profecía que Daniel explicó a Nabucodonosor. Luego del último y más cruel imperio, que es el imperio del anticristo, que surge de los 10 dedos del pie,
Dios intervendrá directamente para aplastar en un solo día a todos los imperios forjados por la mano del hombre. Imperios que se levantaron por mano de hombre, no por voluntad divina, y establecer su reino, después del cual ya no habrá más reino humano en la faz de la tierra. Por eso dice que el reino de Cristo es un reino eterno e inconmovible para siempre. Sigue. La piedra rechazada. La piedra que rechazaron, la piedra que vino, que fue arrojada sobre los pies y que tumbó, que hizo desaparecer esa gran estatua. Dice el Salmo 118, la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra rechazada, la que los judíos rechazaron. Jesucristo, sigue, por favor. Daniel 2:34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Quién es la piedra que rompe la imagen cuando las 10 naciones occidentales se han alineado? Según Hechos 4:11, es Cristo. Pone, Cristo es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y en Primera de Corintios, y la roca o piedra era Cristo. Por eso quizás a nosotros, cuando estemos en el cielo, se nos dará un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Quizás es porque es un desprendimiento de la roca que es Cristo. Dime. ¿Hay alguna prueba, por decirlo así, o alguna que atestigue que fue Dios quien lo hizo? Prueba no hay ninguna, pero se dice que la piedra fue enviada no por mano de hombre, sino que fue una cosa como asombrosa, insólita, sobrenatural. No puede venir de otro lado que no sea que Dios mismo hizo que esos imperios desaparecieran y no existieran más. Aquello no lo creas, por supuesto que sí, pero solamente pregunto. Vale. Si hacemos a tiempo a empezar con Daniel 7, seguimos, por favor. Bueno, tenemos esto ante la piedra que destruirá al anticristo y su terrible gobierno es Jesucristo. Jesús es la roca de vida eterna y como roca fuerte se describe a lo largo de muchos libros de la Biblia. Ahora valoramos más cuando leemos de piedra o de roca en la palabra. Pablo afirma esto en Romanos 9:33 y Pedro dice lo mismo en Primera de Pedro 2:6-7. Con seguridad la piedra mencionada en Daniel se refiere a Cristo. Los eruditos están de acuerdo en que el sueño de Nabucodonosor representa el surgimiento y la caída de imperios humanos. Representa la venida de Jesucristo, la piedra viviente, para establecer su reino sobre la tierra. Luego que la iglesia haya sido arrebatada, llevada al cielo, el anticristo venga aquí a esta tierra, haga los estragos que hemos estado viendo y descienda a la nueva Jerusalén del cielo, viene el reinado milenial, que no es ya reinado de hombre, viene el reinado milenial y luego viene la batalla de Armagedón, y todo esto lo tenemos que ir estudiando cuando estudiemos Apocalipsis, si es que así se puede hacer, y luego ya viene Jesucristo del cielo con su iglesia a establecer su reinado a la tierra en una nueva creación, que hemos dicho, el mar ya no existirá. Ya la tierra no tendrá la misma forma que tiene ahora, y ahí es donde Cristo establecerá su reinado para siempre, porque es el reinado de David que viene sobre su sucesor, que fue Jesucristo. Daniel 7. Vemos las 4 bestias, qué bestias raras. León, un oso. Ahora lo vemos, parte por parte. En el mismo libro de Daniel es sumamente profético, sumamente.
Y tendríamos que tomarnos el tiempo para estudiar Daniel, Apocalipsis, Apocalipsis, Daniel. Seguimos, por favor. Daniel 7.1. Estábamos en Daniel 2, vamos al 7. Porque luego, a ver, Babilonia era uno de los imperios más sangrientos que hubo. Se dice que eran muy sanguinarios. Los babilonios a todas las personas que hacían cautivas o las llevaban cautivos como esclavos a su tierra o directamente las abrían vivas de aquí abajo hacia arriba, les quitaban el corazón y se lo comían. Esos eran los babilonios. Entonces era un imperio muy fuerte, con mucho dinero porque tenían oro, y Nabucodonosor hacía lo que quería. Pero hay una profecía, que no me acuerdo exactamente el capítulo, si no sé si es Jeremías seguro, pero no sé si es 25:11, que Jeremías lo había anticipado. Pondré fin a tu reino por la maldad y la iniquidad que tú has hecho. Dice el profeta Jeremías, que también estaba cautivo en Babilonia. ¿Cómo? Por la iniquidad y la maldad de tu pueblo, de tu corazón, algo así dice, yo pondré fin a tu reino. ¿Qué pasó? Dios le quita la vida a Nabucodonosor. Dios le quita la vida. Pero en su lugar queda reinando, no se sabe bien si verdaderamente era un hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Muchos historiadores dicen que no era un hijo directo, sino que era como un hijo adoptivo que él tuvo, que fue Belsasar. Y la iniquidad y la maldad que hizo este hombre fue que antes de que Nabucodonosor, su padre, destruyera la ciudad de Jerusalén, incendiara el templo de Salomón, ¿qué hizo Nabucodonosor? Sacó del templo, se llevó a Babilonia todos los utensilios del templo de Jerusalén. Como les gustaba el oro, entonces llevaban todos los utensilios en el templo de Jerusalén, siempre los utensilios eran de oro y plata, actualmente también están hechos de oro y plata. Entonces los vasos, las copas, los utensilios para remover las cenizas en el altar, todo era de oro y plata. Ellos se llevaron todo ese motín se lo llevaron a Babilonia, lo tuvieron guardadito ahí. Cuando muere este rey y asume su hijo Belsasar, hace una gran fiesta en palacio. Y este era un mujeriego, este era un viva la vida, el que le gustaba las fiestas y todo eso, y hace una gran fiesta en su palacio a la muerte de su padre, con sus más de 1000 concubinas. Y entonces hace traer a la fiesta los utensilios sagrados que se utilizaban en el templo, en el templo. Y con esos vasos y esas copas se emborrachaban, bebían, hacían sus orgías, hasta que sale en la pared, mira lo borrado, pero bueno, lo tenía, bueno, Uparsin y Mekel, y ahí vemos también que tiene a ver, me estoy enredando, cuando él está en esta borrachera, Belsasar, en la pared blanqueada del palacio, ve una mano sin brazo que escribe unas palabras, ¿no? Y estas palabras, y ahí tenemos una prueba de que, porque está escrita al principio en hebreo y después en arameo, una prueba de que en un mismo versículo tenemos dos mismos idiomas, por eso a veces es difícil entender este tipo de profecías. Pero bueno, ahí lo que él leyó, que quedó horrorizado, era: tu reino será destruido. El reino se empezó a debilitar y entonces los medos persas, por medio de un canal, de un río, entraron y destruyeron lo que era el imperio de Babilonia, cumpliéndose la profecía de Jeremías, que verdaderamente su padre iba a ser muerto por su maldad, porque era imposible, para Dios era una profanación que usaran esos utensilios sagrados para una orgía, para una borrachera. Así se terminó el imperio babilónico. Suceden algunas cosas y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, su hijo adoptivo, no sé si era una especie de sobrino, no sé bien la historia ahora, tuvo Daniel un sueño. Esta vez soñó Daniel el sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Fue un sueño, fue una visión.
No lo sabemos porque pone sueños y visiones. El Señor alguna vez me ha dado una visión y yo sé que yo estaba despierta. Entonces no puedo decir que fue un sueño, fue una visión, pero yo no veía lo que estaba a mi alrededor, veía solamente la visión, posiblemente esto concuerda. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. En el año 555 a.C., estando Daniel en Babilonia, Daniel tuvo un sueño sobrenatural. No fue un sueño normal. Es decir, el sueño fue dado por Dios. La interpretación de las cosas vistas que Daniel vio fue dada por uno de los seres que asistían a Dios. Uno de los seres que asistían a Dios. ¿Quién sería? Un ángel, un serafín, un querubín. Por consiguiente, se deduce que Dios mismo inspiró esta visión. Sigue, por favor. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando la Biblia está hablando del gran mar, está hablando del mar Mediterráneo. Y las cuatro bestias grandes diferentes, las una de las otras, subían del mar. Vamos a aclarar lo que es el lenguaje simbólico. Cuatro vientos representan las cuatro bestias que producen devastación, ruina por donde pasan. El número 4 simboliza los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El mar, tanto en Daniel 7.2 en este versículo como en Apocalipsis 7.15, significa multitudes, pueblos y naciones. Seguimos. Combatían, la palabra combatían, las bestias combatían durante ciertas etapas de su desarrollo o poderío. Las cuatro bestias existían contemporáneamente. Claro, porque estaba el imperio babilonio por un lado, pero a la vez ya existía Medo-Persa, que era una alianza entre los medos y los persas. Existían. En ocasiones combatían literalmente entre sí, predominando primero la una, un imperio, luego la otra, otro imperio, cada uno imponiéndose sobre la otra sucesivamente. Los cuatro imperios que hemos visto de la cabeza, los muslos, las piernas y en los vientres. ¿Qué simbolizan las cuatro bestias? El asistente celestial, en Daniel 7:16, que dio la interpretación de la visión, dice claramente que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Los cuatro imperios que hemos visto en la estatua. Babilonia, Medo-Persa, griego y romano. Tienen correlatividad con la estatua. Y Daniel mismo lo dice en Daniel 7:17, así pues se trata de cuatro reinos o imperio de índole política. Seguimos, por favor. La primera bestia que vio Daniel era como un león y tenía alas de águila, se lo describe. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, o firme o de pie, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿A qué imperio se está refiriendo? Al babilonio, al primero. Seguimos. Esta era la bestia, qué raro, ¿no? Un león con alas de águila. La primera bestia, o sea, el primer rey o reino, era Babilonia, la cabeza de oro. Era como león y tenía alas de águila. Como león, o sea, era fuerte, era agresivo el imperio, desgarrando y devorando. Alas de águila significa que el águila es un ave de rapiña capaz de volar muy alto, y cubrir grandes distancias. Vuela a gran altura, con rapidez y majestuosidad, guardando con ferocidad su nido. Eso es lo que caracteriza al águila. Seguimos. Pero sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Conforme a la visión de Daniel,
aquel gran imperio de Babilonia quedó como un águila cuyas largas y poderosas alas le fueron arrancados. ¿Qué fue cuando el imperio medo-persa lo derrocó? Es decir, su espíritu altanero y agresivo de Nabucodonosor fue abatido y quitado su poder para volar y conquistar. Seguimos, por favor. En su apogeo, Babilonia era como un león, pero en esa época de su historia fue levantado y puesto sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. O sea, de león feroz y devorador, Babilonia se transforma en hombre, cobrando conciencia y amansándose. Babilonia no, su rey, Nabucodonosor. Esta transformación drástica fue efectuada en sentido literal cuando Dios humilló a Nabucodonosor, pues éste fue echado de entre los hombres porque entró como en una enajenación mental, Dios lo permitió, y comía hierba como los bueyes, o sea que él estaba arrastrándose en el suelo y comía hierbas. Este castigo le sobrevino porque se jactaba mucho de sus hazañas, según Daniel 4, 29, 31. Seguimos. A consecuencia de su insólita experiencia, Nabucodonosor, con esa locura que él tiene, que luego Dios lo restituye, lo sana, alaba a Dios. Él reconoce que Dios, ya no Murdaco, Mardoqueo, es el verdadero Dios, según Daniel 4, 1, 3 y 34 y 36, relatando lo sucedido a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Él se arrepiente. Pero su reino ya había tenido fin. Seguimos con la otra bestia. Esta es la otra bestia, que es un oso, que veis que tiene una parte más alzada, más levantada de allá, más baja de este lado, y que tiene 3 costillas en la boca. Seguimos, por favor. La segunda bestia, o el segundo rey o reino, está tipificando a los medo-persas. Semejante a un oso, el cual se asaba de un costado más que del otro, según Daniel 7:5, esta segunda bestia es el reino de los medo-persas. El lado más corto fue el reino de Media, el más bajo, el cual se hizo poderoso comenzando en el año 674 a.C., ocupando grandes extensiones al sur del mar Caspio. El lado más alto fue el reino de Persia. En el año 550 a.C., el rey Ciro de Ansham se rebeló contra el rey Medo Astiages, derrocándolo y haciéndose rey, tanto de los medos como de los persos. Por eso era uno de los reinos era más fuerte y más poderoso, se alzaba de un costado más que del otro. Seguimos, por favor. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Las 3 costillas son 3 reinos conquistados por los medo-persas, a saber, Asiria, Babilonia y Egipto. Y se le fue dicho a esta bestia: levántate y devora mucha carne. Como oso grande y terrible, Medo-Persa se lanza sobre los pueblos y las naciones del Medio Oriente, pisándolos y devorándolos, como haría un oso. Extiende sus fronteras hasta la India en el este, el Danubio en Europa, Arabia y Egipto en el sur. En su apogeo, el territorio del Imperio Persa equivalía a la mitad de Europa. La segunda bestia, rey, o el rey, es lo mismo que el pecho y los brazos de plata, de la imagen vista por Nabucodonosor, y también es lo mismo que el carnero de una próxima visión que tiene Daniel en 8:1-4. Seguimos. Tenemos una bestia más, que es esta, que es bien fea. Seguimos. La tercera bestia, o el rey, o el reino de Daniel 7:6, es semejante a un leopardo con 4 alas
de ave en sus espaldas. El otro tenía 2, este tiene 4 alas, pero de ave y no de águila. En su estado natural, el leopardo es sumamente ágil y veloz. Se incrementan estos atributos en el leopardo que vio Daniel, pues tenía 4 alas en sus espaldas, capacitándolo para moverse con descomunal velocidad, lo que siempre caracterizó al ejército romano. La tercera bestia, la tercera bestia, rey y reino, es Grecia. El año 336 a.C., Alejandro Magno se hace rey de Macedonia. En el año 335 sojuzga a los griegos, en el 334 conquista a los persas y a Tiro, en el 331 conquista Egipto, en el 330 al 24 conquista Partia, Media y Bactria, invade a la India, y en el 323 muere en Babilonia con 33 años, llorando por no tener más imperios para conquistar. En sus campañas bélicas, Alejandro Magno se mueve a través de países con alarmante rapidez, tipificado por las 4 alas, tal cual un leopardo furioso, matando y sojuzgando. El simbolismo del leopardo con 4 alas en sus espaldas es pues muy acertado como representación de Alejandro Magno. ¿Seguimos? ¿Las 7 cabezas no ponen nada en las 7 No. cabezas? Sí, los que hemos visto antes. ¿Vamos a la imagen? Sí, Pero como pone alas, ¿no? no, son cabezas. Sí, no pone nada. Significa... 6 cabezas. Este tenía alas. Este tenía las costillas y un lado más alto, el oso. El leopardo tiene las cabezas. Sí, no pone nada. No, posiblemente... sí, a ver, vamos a ver. Puede ser porque vamos a ver esto posiblemente, sí, espera. La tercera bestia representa lo mismo que el vientre y los muslos de bronce de la gran imagen vista por Nabucodonosor en Daniel 2. Además simboliza lo mismo que el macho cabrío que Daniel tiene en una posterior revelación. El macho cabrío está hablando del anticristo. Tenía también esta bestia 4 cabezas. 4, es que no eran 7, ¿no? Porque ahí tenía más. Ahí eran 7, la grande y 6 pequeñas. Sí, está mal. Sí, tendría que tener 4, vale. Era cabezón. Era cabezón. 4 cabezas. Espera. Al morir Alejandro Magno, el gran imperio, porque él murió sin dejar descendencia, él estaba casado 2 veces y las 2 mujeres eran de Babilonia. El gran imperio que había forjado en tan poco tiempo fue dividido en 4 partes: Macedonia, Asia, Egipto y Siria, Mesopotamia. ¿Seguimos? Y por último, esta horrible. Tenía los cuernos y un cuerno que salía de arriba con unas garras. Esta es horrible, da miedo. Seguimos. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, que son los 10 dedos del pie de la estatua de Nabucodonosor. Esta bestia parece que la que hacen los chinos. Seguimos, que terminamos. La 4ª bestia, o reino, es muy diferente de las anteriores. La descripción es que es espantosa y terrible y en gran manera fuerte, no fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de las otras bestias que Daniel vio en ella, y tenía 10 cuernos. La 4ª bestia es el Imperio Romano, representado por las piernas. Fue fundada Roma en el año 753 antes de Cristo. A través de los siglos el Imperio Romano conquistó todo el sur de Europa: España,
el norte de África, incluso Egipto, el Medio Oriente e Inglaterra. Hoy en día vemos los restos de todas las calzadas romanas que dejó este imperio. En el occidente, el imperio permaneció hasta el año 476 después de Cristo, con su nueva capital en Constantinopla. La Nueva Roma seguía como imperio, el bizantino, hasta el año 1453 después de Cristo, cuando los musulmanes lo derrotaron. Revivificado en el occidente, Italia, Alemania, Francia, como el Sacro Imperio Romano. Conocemos lo que pasó en el Sacro Imperio Romano. Permaneció hasta el año 1555 después de Cristo y oficialmente aún hasta el 1806. Y lo dejamos ahí. ¿Hay una más? Era diferente, perdón, por las distintas formas de gobierno que impuso durante su larga historia: monarquía, república, triunvirato, césares, etc. Pero también fue diferente, fue herido de muerte, que también es una profecía que se está aplicando al anticristo, pero se sanó con su alianza con la segunda bestia, o sea, la gran ramera del Apocalipsis, que es el actual Vaticano. ¿Hay algo más? No, esa es la última. Esta es la última.